Hola. Y, bienvenidos. Es bueno volverlos a ver después de semanas sin subir nada XD. Y bueno pues, el día de hoy les traigo mi primera creepypasta, algo que he querido subir desde hace un chingo, y a continuación sabrán de qué se trata. Y como se darán cuenta, esto no será narrado por mí esta vez, sino por uno de mis asistentes, por mi asistente número 1 para ser exacto. Adelante Dark. Hola amiguitos, ¿se acuerdan de mí? Soy Dark Butowski, uno de los asistentes de Charlie. Nos conocimos hace como 10 meses gracias a un video de nuestra presentación, aunque lamentablemente Charlie tuvo que eliminar ese video por culpa de YouTube y porque antes había fracasado con un especial del año pasado, aunque gracias a eso fue que nunca más se rindió. Pero bueno, como verán yo seré quien narre creepypastas e historias de terror, al igual que esta que ustedes están a punto de ver. Exactamente. Bien, ahora me despido y los dejo con Dark, pero antes de comenzar quiero dar una advertencia. Si algunos de ustedes son menores de 12 o 13 años de edad, o si son sensibles entonces abandonen el video lo más pronto posible solo para evitar quejas o algo así, pero si de verdad les importa un pepino entonces relájense y disfrútenlo. Y otra cosa, si algunos ven alguna similitud de este video con otro que fue creado por otro usuario, no es que me haya copiado, nada que ver, solo lo hice por pura inspiración, y porque solo lo hago desde mi punto de vista, pero aún así le doy créditos al usuario de nombre Silderxan. Bien, ahora sí que empiece el video. ¿Alguna vez no se han preguntado por qué ocurren eventos que simplemente no se pueden explicar? Pues a mí me pasó algo muy similar, algo que jamás olvidaré, y por más que lo intento no lo puedo superar. Empezaré a contarles todo. Todo comenzó en un fin de semana como cualquier otro, todos estábamos en la casa pasándola a todo dar, pues aprovechamos que ya no teníamos más deberes, además de que nuestro jefe Son Charlie había ido a una conferencia con Vegeta, Edward, Nacho, Spike y Lyra. Así que mis camaradas y yo decidimos hacer lo que quisiéramos. Supongo que ya me conocen, soy Dark Butowski, el asistente número 1 de Son Charlie, y los demás son Sunset Shimmer, Pinkie Pie, Luna Loud, Maggie, Jay Glon, Robin.exe, y Trevor Phillips. Ellos y yo somos muy cercanos, somos como hermanos por así decirlo, en ocasiones nos peleamos por cualquier cosa, pero al final nos sabemos valorar. Pero bueno, Robin.exe y Trevor estaban en la sala viendo la televisión, comiendo botanas y tomando cerveza, Maggie y Luna estaban componiendo canciones como siempre, Jake estaba escribiendo un poema para su amor platónico que aún no conocemos, Pinkie como siempre estaba saltando y riendo por doquier, por último Sunset estaba arreglándose para ir con Luna al centro comercial a comprar ropa, típico de las mujeres, y ya me imagino qué bonitas lucirán ambas, sobre todo Sunset quien era tan bonita en apariencia, en resumen es la más popular de nuestra ciudad, y se dice que tanto ella y Luna tienen un gran lazo con nuestro jefe Charlie, algo mucho más grande que solo amistad. Pero bueno, en cuanto a mí, yo decidí subir a mi cuarto para estar solo, pues no tenía ningún plan en específico, una vez adentro cerré la puerta, me tiré en mi cama y opté por tomar una siesta ya que casi no había dormido anoche. Luego de 2 horas me había despertado, di un gran bostezo y al mismo tiempo me sentí mejor, pues ya me hacía falta descansar. Me quedé sentado en la cama y estuve pensando qué hacer ahora, entonces decidí tomar mi tableta para ver videos y entretenerme. Me metí a YouTube y por un momento quise meterme al canal de mi jefe Charlie para ver sus fanfics, sobre todo mi favorito que es el de Goku en Equestria Girls con el alma de Black, o también al de Vegeta Fanfic 117 con quien Charlie ya tiene pendiente 2 colaboraciones, pero al deslizar mi dedo en la parte principal me topé con un video llamado El Chavo del 8, no sabía de qué trataba, pero como tenía curiosidad decidí verlo. Empecé a ver el primer episodio y al verlo completo me mató de risa, después empecé a ver los episodios siguientes y me reí mucho más. Lo analicé todo y me di cuenta que no era una serie, sino un programa de televisión producido por el difunto Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, y que salió a la luz desde 1972 hasta los 90.
Pero bueno, seguí viendo los demás episodios para seguirme entreteniendo y riendo más, pero no siempre me reía, ya que habían dos personajes que me daban tanta cólera, y esos eran Doña Florinda y Kiko. Kiko por ser un niño presumido, engreído y manipulador que se la pasa molestando al chavo por envidia, lo envidiaba cuando lo veía jugar y entre otras cosas, además envidiaba la relación paternal que el chavo tenía con Don Ramón, sobre todo Doña Florinda, quien es una tirana que pierde la cabeza por todo y por nada, siempre consentía a Kiko y le enseñaba cosas malas, como menospreciar a todos los pobres, encima siempre golpeaba a Don Ramón por todo y más por culpa de Kiko, ya que este siempre le decía que le pegaron, pero nunca especificó quién fue. De verdad esos dos personajes me causaban demasiado conflicto, pero bueno, seguí viendo los demás episodios para familiarizarme más, llegué hasta el episodio llamado Un día en el cine, ahí me impresioné al saber que Kiko dejó de participar en el programa, aparte Doña Florinda le menciona a Don Ramón que se había ido con su madrina la rica, no entendía por qué Kiko había abandonado el elenco, pero pronto supe que protagonizó otros programas que son Aqué Kiko, El niño de papel y Federico, no obstante no le di muchas vueltas y seguí viendo este episodio. Una vez que acabara apagué mi tableta y me estiré, en ese momento entró Maggie solo para decirme que la cena estaba lista. Hola Darky, vamos a comer, Pinky hizo espagueti blanco. Así, ya voy. Y así Maggie se retiró, yo me estiré un poco más, y luego salí de mi cuarto rumbo al comedor. Después de la cena, tanto Robin.exe y Trevor se retiraron a la sala, como Jake al patio a terminar de escribir su poema, pero yo me quedé con Pinky y Maggie ayudándolas a lavar los platos. Por cierto, Sunset y Luna no estaban presentes, ya que tiene mucho que ambas salieron de la casa, y seguramente regresarán en la madrugada, vaya costumbre de ellas. Pero bueno, después de lavar todos los platos, Pinky y Maggie me dieron las gracias y yo sin más me retiré a mi habitación. Una vez adentro cerré la puerta y me tiré en mi cama, nuevamente tomé mi tableta y decidí seguir viendo los episodios restantes de la última temporada del Chavo. Al cabo de unas 3 horas terminé de ver todos los episodios, giré mi vista a mi reloj notando que ya eran las 11:53 de la noche, así que di un gran bostezo y sin más me quedé dormido. Mientras dormía tuve una pesadilla espantosa, en donde yo estaba dentro de un callejón oscuro y el cielo estaba rojo, no había salida por ningún lugar, yo algo aterrado traté de huir, pero a mi izquierda logré ver a alguien, me acerqué para ver más de cerca, y grande fue mi asombro al ver que era Doña Florinda mirándome con una mirada neutra, unos ojos muy rojos y su ropa estaba manchada de sangre, yo me quedé muy petrificado obviamente, pero entonces Doña Florinda me habló. ¿Quieres que te dé un consejo, Dark? Nunca en tu vida tengas hijos, los hijos solo hacen su voluntad, hacen cosas terribles y no miden las consecuencias, lo peor es que nunca quieren abrir los ojos, así como pasó con el mío. Así que por nada del mundo vayas a casarte ni a tener hijos, yo sé lo que te digo, chico. Créeme. Yo me quedé muy atónito y confundido a la vez, no entendía cómo sabía mi nombre ni a qué se refería cuando me dijo eso, pero cuando le iba a preguntar a qué se refería me desperté de golpe, vi a mi alrededor notando que seguía en mi habitación como si nada, luego vi mi reloj notando que eran las 3 de la madrugada, en eso suspiré de alivio al darme cuenta que solo había sido un mal sueño, pero antes de que pudiera echarme otra vez alguien me habló a mi derecha, yo giré mi vista lentamente, pero me calmé al ver que solo era Pinkie Pie. Hola Dark. Oye, no puedo dormir, tuve una pesadilla horrible y ahora me da miedo la oscuridad. ¿Puedo dormir contigo? Yo solo di un suspiro y dije, está bien, sube a bordo. Gracias Dark. Entonces Pinkie se acomodó a mi lado y abrazó un elefante de peluche que tenía consigo, y así los dos nos dormimos. Había pasado una semana desde que tuve esa pesadilla, y seguí estando como si nada, pero a todos nos parecía curioso que nuestro jefe Charlie aún no haya vuelto de su viaje, aunque de todos modos decidimos dejarlo así y seguir haciendo lo que nos plazca.
Un día que era sábado, Robin.exe y Trevor como siempre estaban en la sala, viendo la tele y tomando cerveza. Jake por su lado navegaba por internet, tratando de añadir a su interés amoroso a su cuenta, y afuera en el patio estaban las chicas divirtiéndose, tanto Pinky y Maggie jugando a la pelota, como Sunset y Luna nadando en la alberca, estrenando sus nuevos trajes de baño y luciendo muy bonitas, jejeje. Por último yo estaba en mi cuarto y no quería salir, ya que últimamente las chicas me daban tanta lata por cosas sin sentido, sobre todo Pinky quien era muy gritona, así que ese día al fin pude tener mi espacio. Pero bueno, yo tomé mi tableta para seguir viendo videos. Por un momento pensé en meterme a YouTube para volver a ver El Chavo del 8, o para ahora sí ver los fics de Charlie o de Vegeta, hasta que luego de pensarlo a lo rápido decidí volver a ver El Chavo. Y así fue, pero esta vez en vez de meterme a YouTube, decidí buscar ahora por Google, ya que ahí se podría encontrar todo con mucho más facilidad. Me metí ahí y puse El Chavo del 8 en la búsqueda para luego presionar Enter. Posteriormente busqué algún episodio distinto al que había visto, hasta que me topé con un título que decía, capítulo perdido del Chavo del 8, y ahora encontrado después de 40 años, entonces yo sin pensarlo le di clic y se puso. Que por cierto, esa página no tenía ni un link, ni fecha, solo tenía ese título y ya, pero mejor lo ignoré y me dispuse a verlo. Una vez puesto la página le puse play al video. Al apenas reproducirlo noté que el video era de 1 hora con 37 minutos, lo cual me pareció curioso ya que ningún otro episodio tenía esa duración, pero como era de esperarse no le di vueltas, y así comencé a ver el capítulo para entretenerme. Empezó con la intro clásica, aunque un poco modificada por así decirlo, y para mi gran sorpresa apareció Kiko, ya que él se fue a inicios de 1979 y nunca más volvió al programa, lo cual me dio a entender que sí era un capítulo muy diferente al resto, y no estaba equivocado ya que por alguna razón también estaban Jaimito el cartero, Doña Nieves, la Popis, Ñoño, Godínez, Patty, la vecina Gloria, inclusive estaban Don Román, Malicha, Elizabeth, Cándida y Doña Eduviges. Todo eso me pareció tan curioso, pero aún así seguí viéndolo porque me llamaba mucho la atención. Una vez acabada la intro, el episodio comenzó. Todo comienza con el Chavo sentado solo en las escaleras, así como en cualquier otro episodio, y el pobre niño estaba desanimado, mucho más de lo normal, y por su mirada parecía ser otra persona. En ese entonces aparece Don Ramón, quien al ver al Chavo se le acerca y le pregunta qué hacía, pero lo que me dejó sin palabras fue ver que el Chavo no tenía la misma mentalidad que todos conocemos, pues él en lugar de responder con tonterías, simplemente no le contestó y ni volteó a verlo. Don Ramón algo preocupado se acerca al Chavo y se sienta con él, le pregunta qué es lo que tiene, pero el Chavo sigue sin responder. Don Ramón en lugar de enojarse por su actitud, trata de ser comprensivo y le dice que solo quiere ayudarlo. El Chavo solo suspira pesadamente, y le dice que ya está harto de estar viviendo en la misma vecindad que ni siquiera es su hogar, y que encima recibe tantos maltratos e insultos de los demás, más aún tratándose de Doña Florinda y de Kiko. Don Ramón comprende la situación y le dice que se siente igual que él, que también está harto de vivir en el mismo sitio, donde siempre es golpeado y juzgado, y que encima no consigue empleo para salir adelante. Y eso es cierto, Don Ramón nunca pudo conseguir trabajo porque era pobre, porque no tenía buena ropa y encima porque no pudo acabar el ciclo escolar. El Chavo con un poco de intriga le pregunta por todos los trabajos en los que estuvo anteriormente, pero Don Ramón le dijo que esos trabajos no daban mucho dinero para conseguir las necesidades diarias de uno, mucho menos para pagarle la renta al señor Barriga. Luego el Chavo, al recordar que alguna vez tuvo un sobre con dinero, le preguntó cómo lo obtuvo, y Don Ramón le explicó un motivo que todos desconocemos y que así pudo pagar la renta, pero que también se había quedado con algunos billetes para comprar lo necesario, y también para que el Chavo y la Chilindrina se gastaran en dulces de la tienda. En ese momento llega Doña Clotilde, quien seguramente había escuchado la conversación, y les dice a ambos que lamenta muchísimo su situación. Luego le dice a Don Ramón que ojalá logre obtener otro sobre con mucho dinero y usarlo para algo mucho mejor, pero él le dice que eso no es posible ya que la última vez que sí tuvo ese dinero solo fue pura suerte del destino, y que solo así pudo evitar que el señor Barriga siguiera invadiendo su hogar.
En ese momento llega don Román, quien también escuchó todo, y les dice a don Ramón y al chavo que su vida ha sido igual a la de ellos, pero que nada grave les pasará siempre y cuando sigan teniendo en donde vivir. Don Ramón le dice que tiene toda la razón. En eso el chavo se despide y sin más se va al otro patio, mientras que los dos primos y doña Clotilde regresan a sus respectivas viviendas. Pero lo que nadie percató es que alguien estuvo observándolos y escuchando lo que decían, y ese alguien era ni más ni menos que doña Florinda, pero lo curioso es que esta vez no los miraba con hostilidad ni asco, y después de observarlos cierra las ventanas de su departamento. Luego la pantalla se pone en negro y sale un texto que dice, al día siguiente. La pantalla se centra en el patio de la vecindad, donde podemos ver a doña Eduviges barriendo el piso, y al cabo de un rato acabó. En ese momento llegan los niños de la escuela, pero solamente eran el chavo, la Chilindrina, Pati, Ñoño, Godínez, Malicha, Elizabeth y Cándida, los cuales estaban hablando acerca de un problema que ocurrió en la escuela por culpa de Kiko, pero yo noté que el chavo tenía una bandita en la nariz, dando a entender que la tenía rota, mientras que las niñas estaban a su lado, tratando de animarlo al igual que Ñoño y Godínez. En eso los niños al ver a doña Eduviges la saludan, y ella hace lo mismo. Eduviges les pregunta cómo les fue y por qué el chavo tenía una bandita en la nariz, a lo cual la Chilindrina le contó lo sucedido y los demás lo confirmaron. Entonces doña Eduviges, para reanimar a todos, los invita a tomar galletas y leche. Los niños muy felices aceptan la invitación y se van con ella. Yo sentí curiosidad e intriga de saber por qué el chavo tenía la nariz rota, y el por qué Kiko y la Popis no venían con ellos, pero eso lo veremos más adelante. Por otro lado, dentro de la casa de don Ramón, vemos a don Ramón hablando con don Román de su problema. Ramón dice que ya no puede con esta situación y que no sabe qué hacer ahora, pero Román le dice que no se altere, que ya encontrarían una solución, pero Ramón ya está en un mar de dudas y desesperación. En ese momento escuchan que tocan la puerta, a lo cual don Ramón se tranquiliza y va a abrir. Al hacerlo vio a Jaimito el cartero, el cual le dice que tiene 2 cartas que entregarle. Esta escena sí que me dejó sin palabras, ya que ambos personajes, al igual que don Román, jamás habían aparecido juntos en ningún otro episodio, y lo que me dejó más pasmado fue ver que Jaimito no tenía el mismo comportamiento que todos conocemos, ya que en lugar de salir con que quería evitar la fatiga, él mismo sacó las 2 cartas de su maletín y se las entrega. Don Ramón simplemente le da las gracias y Jaimito sin más se retira. Don Ramón vuelve a la mesa, y abre la primera carta, la cual era de doña Nieves. La empieza a leer y dice que ahora está viviendo en Acapulco, más en una lujosa casa junto a la playa, y que si quería tanto él y la Chilindrina podían mudarse con ella para poder vivir en paz, y que también podía traerse al chavo para que tuviera una vida feliz y sin maltratos. Después de leerla toda, don Ramón abre el otro sobre viendo que tenía un gran fajo de billetes, suficiente para poder ir allá. Él lo estuvo pensando por un momento. Sin embargo, don Román le dice que eso sería lo mejor y que lo haga lo más pronto posible antes de que su situación empeore más y más. También le dice que lamenta mucho no poder ir con ellos, ya que quiere seguir viviendo su vida a su estilo. Entonces don Ramón no lo piensa 2 veces y toma su decisión. Lo primero que hace es salir de su casa y dirigirse a la casa del señor Barriga para decirle que mañana abandonará la vecindad. Después de eso vemos llegar a doña Florinda acompañada de Kiko y la Popis, suponiendo que fue a recogerlos a la escuela, pero me quedé helado al ver que Florinda estaba jalándole las orejas a Kiko y al mismo tiempo lo estaba empujando bruscamente. Kiko le suplicó que ya lo soltara, pero doña Florinda solo se enojó mucho más y le dijo que él siempre fue un grave problema, que por su actitud de niño rico, engreído, envidioso, soberbio y manipulador ocasionó tantas peleas y conflictos. Aparte que presumía sus juguetes y comida solo para armar más y más conflictos, y que a causa de ello se terminó su relación con el profesor Girafales, así que ahora va a sufrir mucho. La Popis por su parte trató de defender a Kiko, diciéndole a su tía que era cierto, que Kiko ocasionó muchos problemas con su terrible actitud, pero que no por eso merece ser tratado así. Sin embargo, doña Florinda la jaló del pelo y le dijo que si se atreve a defenderlo también lo acompañará en su tortura. Después de eso doña Florinda se mete con ambos a la casa, aún maltratando a Kiko.
Yo estaba sin aliento, no entendía por qué doña Florinda estaba tratando de forma tan cruel a su propio hijo, si ella siempre estaba a su defensa y encima justificaba sus malas acciones, pero al mismo tiempo deduce que fue Kiko quien le rompió la nariz al chavo, aunque no estaba del todo seguro. Luego de un rato se podían escuchar gritos y sonidos de golpes afuera de la casa de doña Florinda, y no podía percatar qué sucedía. Horas más tarde, ya era de noche en la vecindad, y en eso vemos a don Ramón volver después de ejecutar su plan. Supongo que él ya había hablado con el señor Barriga y que él respetó su decisión. Por ahí se topó con Gloria. Don Ramón se puso muy loco de amor por ella. Gloria lo saluda y le pregunta a dónde había ido, a lo cual Ramón le cuenta que fue a hablar con el señor Barriga para decirle que mañana mismo se iría de la vecindad junto a su hija Chilindrina y el chavo. Gloria, un poco desanimada por la noticia, le dice que le desea lo mejor, y así ambos se despiden ya que era muy tarde. Por otro lado, dentro de la casa de doña Florinda, vemos a Kiko dentro de su cuarto, pero me quedé helado al verlo todo golpeado. Tenía el cuerpo lleno de moretones y rasguños, aparte estaba recargado en la pared abrazando sus rodillas mientras lloraba, pero no era su típica forma de llorar, sino una de verdad. Luego la pantalla muestra un flashback de lo sucedido anteriormente. En la escuela, vemos a los niños jugando en el patio ya que era la hora de recreo, y por otro lado vemos al chavo sentado en una banca leyendo un libro escolar, al mismo tiempo que era rodeado por la Chilindrina, Patty, la Popis, Malicha, Elizabeth y Cándida, quienes decidieron hacerle compañía, y obviamente se sentían más cómodas con él que con cualquier otro. No obstante, fueron vistos por Kiko, quien como era de esperar se sintió envidia hacia el chavo, y esta vez era una envidia que acabaría peor de lo esperado. Kiko, con una mirada soberbia y prepotente, se acerca a ellos y les dice a las niñas que mejor se junten con él y no con este don nadie, pero ellas no hacen caso y tratan de llevarse al chavo para que no caiga en provocaciones. Sin embargo, Kiko no lo permite y sin piedad le da un fuerte golpe al chavo en la cara, y fue tan fuerte que hasta le rompió la nariz. Yo obviamente me impacté al ver eso, pero a la vez confirmó mis sospechas. Después Kiko se lanzó sobre el chavo para seguirlo golpeando. La Chilindrina y Malicha intentan parar la pelea, pero en un santiamén aparece el profesor Girafales y aparta a Kiko del chavo tomándolo de su camisa con fuerza. Kiko al verlo intenta justificarse y echarle la culpa al chavo, pero Girafales lo mira muy enojado y le grita que se calle la boca, le dice que lo presenció todo y lo reprende por haber golpeado al chavo, luego le dice que llamará a su madre para darle la queja. Un rato más tarde, vemos al profesor Girafales, al chavo, Kiko y la Popis dentro del salón de clases. Kiko estaba sentado en la parte trasera castigado por lo que hizo, la Popis estaba sentada en su respectivo pupitre, por último el chavo estaba siendo sanado por el profesor Girafales. Este último le estaba poniendo un poco de alcohol en la nariz y posteriormente le puso una bandita, luego le dijo que la herida solo durará temporalmente y que tarde o temprano sanará. El chavo simplemente le agradece y sale del salón reuniéndose con la Chilindrina, Patty, Malicha, Elizabeth, Cándida, Ñoño y Godínez, quienes lo esperaban afuera. Luego de un rato llega doña Florinda, quien al entrar al salón ve a Kiko castigado y a la Popis sin siquiera moverse, luego ve al profesor Girafales y le pregunta si pasó algo, a lo cual este le da la queja de que su hijo había golpeado al chavo, quien ni siquiera le hizo nada, pero Girafales mira seriamente a doña Florinda y le dice que ya no quiere nada con ella, ya que a causa de sus influencias hacia Kiko fue que se armaron tantos conflictos y pleitos hacia sus compañeros, sobre todo hacia el chavo, a quien siempre humilló sin motivo alguno, aparte que ella siempre despreciaba a todos los pobres y se desquitaba con cualquiera sin razón aparente, y encima que perdía los estribos por todo y que se desquitaba con don Ramón, como si él tuviese la culpa de sus desgracias. Luego Girafales le dice que como ya no puede seguir soportando ver eso, lo mejor es que terminen y que ya no la quiere volver a ver más. Doña Florinda, con gran dolor en su corazón, le dice que respeta su decisión y que jura hablar con Kiko, y así se retira del salón junto a Kiko y la Popis. Una vez afuera, Kiko intenta justificarse nuevamente, pero de la nada doña Florinda lo agarró fuerte de las orejas y le gritó: "Te odio, Federico, te odio". Y al decir eso, Florinda se lo llevó a jalones, siendo seguida por la Popis. Yo estaba sin palabras, pero esa escena ya respondía a todas mis dudas.
Descartando todo lo demás, vemos a doña Florinda, Kiko y la Popis dentro de la casa. Florinda miró a Kiko con un odio muy feroz y ardiente mientras le decía: Esta vez fuiste demasiado lejos, Federico. No puedo creer que hayas golpeado así al chavo cuando él ni siquiera te puso un dedo encima. No puedo creer que siempre hayas sido tan cruel y soberbio. ¿Y qué es lo peor de todo? Que yo soy la única responsable. Yo siempre te he dado muy malos ejemplos, como despreciar y molestar a las personas que te rodeen hoy en día, o hacerte sentirte superior a cualquiera, o presumir tus lujos, o simplemente creer que eras único. Sí, yo soy la única culpable por siempre educarte mal, y porque por ti siempre he gastado todo mi preciado dinero en cosas que prácticamente son innecesarias. Popis, contra ti no tengo nada, ya que tú, a diferencia de mí y de Kiko, jamás trataste mal a las personas, pero si le dices a alguien lo que le voy a hacer a Kiko, tú pasarás por lo mismo. La Popis con miedo le respondió: Sí, como tú digas. Entonces doña Florinda le ordena salir de su casa e irse de la vecindad, a lo cual la Popis hace caso y se marcha. Luego doña Florinda ve a Kiko y le dice lo siguiente: Ahora sí estamos tú y yo solos, Federico, así que te sientes superior a todos y no te gusta juntarte con la chusma, ¿eh? Pues todo eso se acabó. Hoy te enseñaré a respetar a las personas. Y así comenzó a cachetearlo sin parar. Al mismo tiempo le maldijo por todo lo que ha hecho, le dio muchos golpes en la cabeza, en los brazos, en la espalda, y en las piernas. Mientras eso sucedía, Kiko le suplicó que ya no lo lastimara más, pero Florinda no escuchó y siguió hasta que se cansó. Y ahí termina el flashback. Yo realmente estaba sin aliento, no podía creer que Kiko fuera golpeado y humillado por su propia madre, y se supone que esto es un programa de comedia, no de violencia total. Por otro lado, vemos a doña Florinda en su habitación recargada en su cama, y tenía una mirada neutral e inexpresiva. Yo al ver esa mirada me di cuenta que era la misma de mi pesadilla. Suena extraño, pero así fue. Luego la pantalla se pone en negro y sale otro texto que igualmente dice: al día siguiente. En la escuela, dentro del salón de clases, vemos a los niños como siempre jugando en lo que llega el profesor Girafales, todos excepto Kiko, quien estaba sentado en su pupitre muy triste y destrozado. Aún se le notaban los moretones, y por si fuera poco nadie le quiso hablar por lo que hizo el día de ayer. La Popis por su parte solo se quedó quieta en su pupitre, y por lo visto ella tampoco le habla a Kiko, pero no lo hace porque solo quiere evitar problemas. Luego de unos minutos entra el profesor Girafales al salón y todos se sientan. Él al entrar y cerrar la puerta saluda a todos los niños, excepto a Kiko. Posteriormente da la clase, y esta vez era una clase un tanto complicada para todos, pero aún así Girafales trató de orientarlos, sobre todo al chavo, pero con Kiko no era el mismo caso. Cada vez que lo veía tenía una mirada llena de odio y con ganas de matarlo. Por lógica no es necesario decir los motivos. Al cabo de unas horas la clase terminó y cada uno salió del salón, excepto Kiko, ya que Girafales le pidió que se quedara y esperara a que todos se fueran para hablar los dos. Luego todos los chicos se fueron hasta que ya no hubo nadie. Kiko le preguntó a Girafales de qué quería hablar, pero de la nada el profesor le da un fuerte golpe a Kiko en el rostro, y fue tan fuerte que hasta le dejó un ojo morado. Kiko empezó a llorar por el dolor preguntándose por qué le pegó, pero el profesor Girafales lo mira con una mirada amenazante y le dijo lo siguiente: ¿de verdad creíste que no te iba a hacer pagar por todas las maldades que hiciste, sobre todo por lo que le hiciste al chavo ayer? Pues vaya que erraste, acabaría contigo ahora mismo, pero solo por esta vez te daré una sola oportunidad de largarte. Será mejor que te cambies de escuela, ya que no pienso tolerar ver a otro niño golpeado por tu causa, así que si te vuelves a aparecer aquí, no saldrás vivo, y no quiero enterarme de que volviste a golpear al chavo o a cualquier otro, porque si no ahora sí me vas a conocer. Y así Kiko se va llorando de vuelta a su casa. Al cabo de un rato llegó y al ver a doña Florinda, le contó lo sucedido a pesar de que ella le haya hecho lo mismo, pero ella en lugar de curarlo o sentir empatía, solo le dijo: ¿sabes, Federico?
Me pone tan tranquila que Girafales te haya golpeado. Te lo mereces por todo lo malo que has hecho, sobre todo por hacer pedazos nuestra relación y por haber humillado al chavo ayer, y seguirás sufriendo hasta que entiendas que tienes que cambiar de actitud. Y al terminar de decirle eso, doña Florinda se va a lavar la ropa al patio, dejando a Kiko llorando en la sala. Mientras tanto en la casa de don Ramón, vemos a don Ramón hablando con el chavo y la chilindrina, contándoles que se irían a vivir con doña Nieves a Acapulco, tal y como estaba escrito en la carta, y al oír dicha noticia el chavo y la chilindrina se emocionaron bastante, tanto la chilindrina por querer estar más tiempo con su bisabuela, o su bisabuela como ella solía llamarle, como el chavo porque ahora tendría una vida feliz y libre de maltratos. Luego don Ramón les dice que entonces hagan sus maletas ya que hoy mismo se irían, ambos niños hacen caso y se van a empacar. Dentro de la casa de doña Florinda, Kiko estaría en su habitación aún muy triste y destrozado, cuando de pronto es llamado por su madre. Kiko sale de su cuarto y al ver a su madre le pregunta qué se le ofrecía. Florinda con una sonrisa fingida le dice que tiene un regalo que darle. Kiko se extraña por ello, pero aún así se sintió con esperanzas de que su madre lo pudiera perdonar por todos sus errores. No podría estar más equivocado. Doña Florinda pone sus manos detrás de la espalda y le dice a Kiko que adivine lo que tiene atrás, así como en el episodio del platillo volador, a lo cual Kiko trata de adivinar con sus típicas preguntas como de dulces y esas cosas, hasta que finalmente doña Florinda saca lo que tenía por detrás. Era una ametralladora, no de juguete, sino una real. Luego le dijo a Kiko lo siguiente: ¿sorprendido? Ahora sí acabaré contigo. Una vez que mueras todos en esta vecindad vivirán en paz, en especial yo. Ahí nos vemos en el otro lado, tesoro. Y en ese instante Florinda jaló el gatillo y le disparó a Kiko, así dándole fin a su vida, ya que le disparó en la cabeza y en el pecho. Para su suerte la mayoría de los vecinos se encontraban fuera, pero no podía tener testigos, ya que en ese momento Jaimito que estaba por el patio escuchó el disparo, a lo cual se asomó por la ventana, y se espanta al ver que doña Florinda mató a su propio hijo a sangre fría. Jaimito asustado trató de huir, pero doña Florinda sale de la casa y lo ve. Vaya, pero sí es un testigo. Escuche, usted no vio nada aquí, así que mejor lárguese de aquí, y haga como si nunca hubiese visto algo así, o le vuelo la cabeza ahora mismo. Entonces Jaimito muy asustado se va de ahí jurando nunca decir nada de lo que vio. En eso sale doña Clotilde de su departamento, al parecer ella también escuchó los disparos, y al ver a doña Florinda con un arma se impacta, y le pregunta qué había hecho. Florinda le dice que mejor lo vea con sus propios ojos, a lo cual Clotilde se asoma por la puerta y ve el cadáver de Kiko. Ella se asusta y le dice a doña Florinda por qué hizo eso, a lo que Florinda le responde que hizo justicia por todas las maldades que su hijo cometió. Clotilde le dice que llamará a la policía, pero Florinda provocada le apunta con la ametralladora y le dispara igual matándola. Luego comienza a reírse. Otra chusma hecha trizas. Espera, pero si no eres cualquier chusma, eres la bruja del 71, tú jamás fuiste una gran vecina, mucho menos una buena mujer para don Ramón a quien siempre acosabas, pero ya no lo harás porque estás muerta. Después de decir eso, doña Florinda tomó el cadáver de doña Clotilde para meterla a la casa. Por otro lado, don Román había visto todo con horror, a lo cual este toma sus cosas, y aprovechando que no había nadie se fue de la vecindad por miedo a que Florinda también lo mate, aunque por fortuna don Ramón, el chavo y la chilindrina ya no estaban ya que tiene horas que se habían ido como habían planeado. Volviendo al interior de la casa de doña Florinda, Florinda vio fijamente los cadáveres de Kiko y doña Clotilde. Ella sin pensarlo saca un bidón de gasolina y los baña, posteriormente enciende un cerillo y lo lanza, así quemando ambos cuerpos por completo. Ante eso Florinda volvió a reírse como psicópata, tanto que no se daba cuenta que el fuego se expandía por todos lados, no solo por todo el departamento, sino por toda la vecindad. Afuera de la vecindad, todo se empezó a llenar de humo, hasta que toda la vecindad explotó en abrasadoras llamas hasta no quedar rastro alguno. Yo estaba muy petrificado y no tenía aliento. En eso yo dije: no.
De verdad no lo entiendo, ¿cómo puede este episodio tener demasiada violencia, maldad pura y encima asesinato a sangre fría? Si esto es un programa de comedia, no de horror. Luego seguí viendo el video, y en eso la pantalla se pone en negro y sale otro texto el cual dice, días después. En Acapulco, exactamente en la nueva casa de Doña Nieves, el Chavo y la Chilindrina estaban jugando en el patio muy contentos, Doña Nieves estaba en la cocina preparando el almuerzo, y por último Don Ramón estaba en la sala, viendo la tele tratando de buscar algún programa que lo entretenga, hasta que sin querer pone las noticias, donde una reportera dice que una vecindad había estallado hace días y que pocas personas no pudieron salvarse. Don Ramón analiza todo, y se asusta al ver que la vecindad donde solía vivir con los niños, ahora había sido destruida por completo. Monchito, ¿podrías venir por favor? Pero Ramón no dio ninguna respuesta por lo asustado que estaba. Y justo ahí el episodio llegó a su fin. Yo realmente estaba petrificado, no entendía cómo pudieron grabar algo así, ya que va dirigido a todo el público, pero en eso escuché una voz en mi cabeza, y no era cualquier voz, sino la de Doña Florinda. En eso yo cerré mis ojos, y tuve una visión donde pude ver a Florinda con esa mirada neutra, inexpresiva, con esos ojos rojos y su ropa manchada de sangre, tal y como la vi en mi pesadilla. Luego ella me habló. ¿Ves lo que te digo, Dark? Esta es la razón por la que yo ya no he vuelto a ser la misma, así que te lo repito una vez más, por nada del mundo vayas a casarte ni a tener hijos, porque si no acabarás igual que yo. Adiós, Dark. Luego yo volví a abrir los ojos volviendo a la realidad, no podía creer lo que estaba pasando, me preguntaba una y otra vez si esto era real o solo era un sueño, pero por lo que acabo de ver me doy cuenta que no es ninguna pesadilla. Lo bueno es que este episodio jamás salió a la luz, ya que ver cómo asesinan a unos buenos personajes en un programa de comedia podría traumar a muchos niños y se meterían en un verdadero problema. Luego yo con todo el miedo del mundo, tiré mi tableta a la basura jurando jamás volver a usarla. Pasaron muchos días después de eso, en ese tiempo yo ya no era el mismo de antes, ahora me había vuelto un ser perturbado y melancólico, seguía sin poder procesar lo que ocurrió, y por si fuera poco ya nunca volví a salir de mi cuarto, solo me la pasaba hundido en mi propia oscuridad. Los chicos se dieron cuenta de eso y trataron de ayudarme, pero yo siempre los rechacé, no quería que nadie se me acercara, ni siquiera nuestro jefe Son Charlie, quien volvió de su viaje logró levantarme el ánimo. El tiempo pasó y yo volví a mis deberes, pero seguía sin cambiar de actitud, inclusive los chicos me dejaron de hablar por ya estar cansados de mi comportamiento y la forma en que los traté. Obvio no los podía culpar, aunque nuestro jefe Charlie era el único que me mostraba comprensión. Pero bueno, yo seguía muy asustado y melancólico, aún me preguntaba si todo lo que vi ese maldito día era real, pero no estaba aún seguro de ello, ni siquiera estaba seguro de si algún día volvería a ser el mismo que solía ser, y aunque pasara no estaba seguro de si los chicos me volverían a aceptar. Pero de todos modos, trataré de superar todo eso.